Obviamente, si proceso articular superior, están de acuerdo que este sería proceso articular inferior. Esto es proceso transverso. Obviamente son dos procesos transversos, pero nada más estamos viendo uno porque le estamos viendo en la vista lateral, ¿vale? Y finalmente, aquí viene el espinoso. Este proceso espinoso. Ok, entonces ya tenemos a una vértebra en una vista lateral. ¿Qué pasa con ella? Se va a articular con otra vértebra, ¿no? Entonces, quiero que de una vez la articulemos con otra vértebra. Vamos exactamente, bueno, prácticamente igual, ¿no? Tiene un cuerpo, tiene sus incisuras. Esta es la vertebral con la tiene su proceso transverso y su proceso espinoso. ¿Ya lo vieron? O sea, lo mismo de aquí arriba, pero otra, ¿no? Ok, ¿podemos continuar? Bien. Vean cómo entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral tenemos a esto lo vamos a ver en articulaciones con calma, ¿eh? Ahorita no les voy a comentar cómo se constituye esto, nada más quiero que sepan que existe. Acuérdense que no lo vamos a ver, si les digo lo vamos a ver después. ¿Les ha quedado mal algún día? Nunca. Eso. Entonces, esto de aquí, compañeros, esto de aquí, que está entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, se denomina disco intervertebral. Que de seguro tú lo conociste cuando vieron las articulaciones de tipo síntesis, línea media, ¿recuerdan esas reglas? Bien, ok, entonces ya sabes que existía, ya lo tienes ubicado. Cuando veamos articulaciones, yo espero que sea esta semana o esta vez la siguiente, las vamos a conocer cómo se constituye el disco intervertebral. Ahora, vean aquí, compañeros, cómo se ha formado. Miren qué interesante, porque aquí se acaba de formar un agujero. Vean cómo dos vértebras articuladas acaban de formar este agujero y este se denomina foramen vertebral. Foramen. No, no es vertebral. Intervertebral. Foramen intervertebral. ¿Vamos bien? De una vez vamos a ver los límites del foramen intervertebral. Por lo tanto, a ver, compañeros, ¿quién es el límite anterior del foramen intervertebral? ¿Quién es? ¿Quién está aquí? El disco. Y es sencillo. El límite anterior es el disco intervertebral. El posterior sería Límite posterior. Atentos a lo que voy a explicar. Esto es un proceso articular, ¿verdad? Articular inferior. ¿Esto qué es? Otro proceso articular. Se llaman procesos articulares porque parece que agua pasa por mi casa, se están articulando, ¿verdad? La articulación de aquí, compañeros, la articulación de aquí se denomina articulación cigapoficiaria. Doctor, ¿por qué les pusieron ese nombre tan feo? Es por etimología. Siga unión. Os voy a explicar más. A ver, sigos, ¿qué significaba? Unión, ¿verdad? El cigomático, el cigotenio, el cigoto. Sí, doctor.
apófisis es el nombre viejito de los procesos. ¿Se acuerdan que se llamaban apófisis y actualmente se llaman procesos? Por lo tanto, ¿qué significa silla apofisiaria? Los procesos que se unen. ¿Y están de acuerdo que una articulación es la unión de dos o más huesos? Por lo tanto, si estas cosas son procesos articulares, puedo entender por qué se llama articulación sigapofisiaria. ¿Quién forma la articulación sigapofisiaria? El proceso articular inferior y el proceso articular superior de dos vértebras. Sencillo, ¿verdad? Ahora, siguiente límite. Límite superior. El límite superior, atentos con esta parte. ¿Qué es esto? Los pedículos. ¿Qué parte del pedículo? Incisuras. Eso, la incisura. Acuérdense que la incisura es la parte del pedículo, por lo tanto, el límite superior, ¿quién es? Incisura, pero ¿qué incisura? ¿Qué incisura es esta? La inferior. Ok, es la incisura inferior, pero ¿de quién? Del pedículo. De la vértebra superior. Exactamente, de la vértebra superior o de la vértebra supradyacente. No te me confundas aquí, yo estoy dando con todo el detalle del mundo para que tú lo domines y no te trabes y digas, está bien sencillo, es más. Así que, Pero una pregunta, cuando dice incisura inferior de la vértebra superior, es porque es la vertebrita que está encima, ¿no? exactamente, claro que sí, porque están de acuerdo que este es mi foramen. Entonces, esta que es la que quedó superior o encima, no pasa nada, lo mismo. ¿Estás de acuerdo que esta es su incisura inferior? Sí, me expliqué, no te vas a trabar, ¿verdad? Ya lo tienes súper bien dominado. Sí, es la incisura inferior de la vértebra superior, que si la encuentras como palabra supradyacente, te causa conflicto, ¿no? ¿Verdad? Lo ponemos como supradyacente. ¿De acuerdo? Entonces, este es el límite superior. Por lo tanto, ya el último límite queda muy sencillo. ¿Quién es el límite inferior? La La incisura superior superior. de la vértebra inferior. Exactamente. Infractamente. Lo volteamos, ¿no? Es ahora la incisura superior de quién? De la vértebra inferior. ¿O qué otro nombre? Infrayacente. Infrayacente. Por lo tanto, esto es el foramen intervertebral. Y tiene una lógica que se llama intervertebral porque queda entre dos vértebras. ¿Sí me explican esta parte? Bien, entonces ya tenemos uno, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver este. ¿Puedo cambiar o algo que les falta de aquí? Doctor, acércale, aléjale, muévele. Bien. Entonces, mismo tema, vértebra tipo. ¿Se acuerdan que aquí está? ¿Cómo está constituido una vértebra tipo? Lo tenemos ahí en el apunte. Cuerpo vertebral. Arco vertebral. Cuerpo Procesos. vertebral. Arco vertebral. Foramen. Arco vertebral. Bien, cuerpo vertebral. Arco vertebral, ¿cuántos procesos le tengo que agregar? 7. 7 procesos. ¿Cuál es este? Espinosos. Espinosos. ¿Cuáles son estos? Transversos. ¿Cuáles son estos? Articulares. Articulares. Hernández 10, ¿es este grupo? ¿El terminal Hernández 10? Sí, doctor. Sí, ok. De tal forma, compañeros, que vean cómo aquí adentro
Vean cómo aquí adentro se está formando el foramen vertebral. Por lo tanto, aquí adentro se está formando el foramen Cavidad. vertebral. Vamos a verle los límites. A ver, límite anterior. ¿Están de acuerdo que esto es el límite anterior? Obviamente esto es anterior, esto es posterior, esto es medial, esto es lateral. De tal forma que estamos viendo ahora el límite anterior. ¿Quién es el límite anterior? ¿Qué es esto? El arco. El cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral. Pero le voy a agregar más detalles. Específicamente es la cara posterior Del cuerpo vertebral. del cuerpo vertebral. ¿De acuerdo? Entonces el límite anterior de mi foramen es ¿qué cosa? Es la cara posterior del cuerpo vertebral. Si estás leyendo también otros libros, probablemente encuentres que el límite anterior está formado también por esto que está aquí. Esto que estoy pintando aquí, como una línea verde, es denominado ligamento longitudinal posterior. Oye, doctor, ¿por qué se llama ligamento longitudinal posterior si es el límite anterior? ¿Ya tienes el nombre? Ligamento longitudinal posterior. ¿Por qué se La parte llama? de atrás es cuerpo, ¿no? Ok, es la parte de atrás del cuerpo. Entonces, si hay un ligamento longitudinal posterior, ¿qué creen que debe haber? ¿Anatomía? Eso escuchen muy bien, compañeros. Eso les puedes reservar de exámenes, ¿eh? Si hay un posterior, tiene que haber un anterior. Si hay un superior, tendrá que haber un inferior. Por eso el tema de generalidades es bien importante. ¿Por qué? Porque son puros antónimos. Por lo tanto, ¿tú qué puedes inferir si hay un ligamento longitudinal posterior? Ay, no. Anterior. Que habrá un ligamento longitudinal anterior. Exactamente. El ligamento longitudinal anterior está aquí. Ese se llama ligamento longitudinal anterior. Quiero que sepas que existe para cuando lo vemos en articulaciones. Obviamente tú ya lo tienes bien dominado porque el ligamento longitudinal anterior no está en el foramen vertebral. Por lo tanto, no me puede formar un límite. ¿Estás de acuerdo que está acá afuera? Entonces, ¿quién sí lo está formando? El ligamento longitudinal posterior. No te confundas con esto. Esa sería la trampa para un examen. Si yo quiero hacer un examen, preguntaría esto, pongo este otro y todo el mundo se va a ir con este de acá. Pero tú ya tienes esta clase, ya lo estás dibujando, lo estás dominando, dices, ay, eso es sencillo. Ligamento longitudinal posterior. Ok, ¿sí quedó claro, compañeros? Ese sería del límite anterior, ¿verdad, doctor? Exactamente, ese es el límite anterior. De hecho, entonces, en el límite anterior tenemos dos cosas. La cara posterior del cuerpo vertebral y el ligamento longitudinal posterior. Perfecto, entonces ya podemos hacer preguntas capciosas porque tú ya te las sabes súper bien. Ahora, vean esto. Vamos a colocar aquí al límite lateral. Y el límite lateral, compañeros, es esto de aquí. ¿Qué es eso? Los pedículos. El límite posterior, ¿estás de acuerdo que es esto de aquí? ¿Y eso serán las láminas? Por lo tanto, resulta muy sencillo entender que el foramen vertebral tiene el límite anterior, que ya desglosé, los límites laterales, que son los pedículos, y el límite posterior, que son las láminas. El proceso está por fuera, ¿eh?
Alguna vez alguien me preguntó, doctor, ¿y el proceso espinoso? No, el proceso espinoso está aquí afuera. Es decir, aquí están las láminas y a las láminas es donde se integra el proceso espinoso. ¿Dudas, preguntas, comentarios de esto? Doctor, ¿puede volver a explicar lo del límite lateral? ¿Límite lateral? Sí, son los pedículos. ¿Te acuerdas? A ver, ¿qué es esto, compañero? ¿Qué es esto? En conjunto, ¿cómo se llama esto? El arco vertebral. El arco vertebral. Muy bien, el arco vertebral. ¿Cuántas partes tiene el arco vertebral? 7. Bueno, tiene 7 procesos, pero va a tener dentro de ellos unos pedículos, las láminas. Ok. Tiene a los pedículos y a las láminas. Los procesos son agregados, ¿eh? Acuérdate que son accidentes osos que sobresalen. Entonces, si aquí está el arco vertebral, ¿quién está formando el límite lateral? Los pedículos. ¿Quién forma el límite posterior? Las láminas. Ok. Mira, Gracias. yo aquí pudiera preguntarte esto, y también va a ser correcto. ¿Quién forma el límite posterolateral del foramen vertebral? Las láminas. El arco, ¿no? Eso. ¿Estás de acuerdo que si yo lo pregunto ya integrado como límite posterolateral es el arco vertebral? Ah, ok. Sí. Perfecto. Entonces quiero que te prepares para cualquier tipo de preguntas. Te puedo hacer a lo mejor una pregunta ya integrada, lo puedo desglosar. Es lo mismo, ¿no? Sí, doctor. Ahora bien, ¿están de acuerdo conmigo, compañeros, que no solamente tenemos una vértebra, tenemos un montón? No te les voy a decir el número exacto. 33. Entonces, aquí tenemos a una vértebra, aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra. Y entonces, ¿qué está pasando? Quiero que veas cómo cuando yo coloco a todas las El vértebras, conducto, ¿no? es Conducto decir, vertebral. cuando hago una superposición, ¿sí me explico, no? Cuando pongo una sobre la otra, ¿no? Cuando hago una superposición de las vértebras, específicamente de los forámenes vertebrales, voy a conformar al conducto vertebral. Por lo tanto, ¿qué es el conducto vertebral? Ah, es muy sencillo. Es la superposición de las vértebras, es decir, de los forámenes vertebrales. A ver, vamos a verlo acá. Vamos a verlo aquí en la app. Y entonces, quiero que vean cómo aquí está. Vamos aquí quito algunas cosas. Miren, aquí están los forámenes vertebrales. Cuando sobrepongo a todos los forámenes en posición anatómica estándar, vean cómo se está formando el conducto vertebral. ¿Se están viendo cómo estoy entrando aquí al conducto vertebral? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, queda claro lo que es la diferencia entre foramen intervertebral, foramen vertebral y conducto vertebral. ¿Se dan cuenta que son tres cosas totalmente diferentes? Sí. Doctor, ¿cuál sería el límite inferior del foramen vertebral? Del foramen vertebral ¿Tendría límite o no tendría? tiene un límite anterior, tiene un límite posterior y tiene límites laterales. Inferior no, porque pues inferior es cuando ya los superponemos, ¿no? Y es lo que forma el conducto vertebral. Exactamente, aquí no habría ni límite superior ni límite inferior del foramen vertebral, porque obviamente estoy formando todo un conducto que se llama conducto vertebral. Si hubiera un límite, no pasaría. Ya no sería un conducto. Perfecto. ¿Sí lo tenemos bien integrado, compañeros? Sí, doctor. Ok. Ahora quiero que veamos los contenidos. De tal forma que teníamos aquí al disco intervertebral,
a la incisura inferior de la vértebra supradyacente, incisura superior de la vértebra infradyacente, articulación cigapofisiaria. ¿Qué acabo de dibujar aquí, compañeros? ¿Qué es eso? El foramen intervertebral. Foramen intervertebral. Este foramen intervertebral, compañeros, como tal, ahora vamos a ver el contenido. Entonces vamos a conocer el contenido del foramen intervertebral. No hemos visto generar el sistema nervioso, ¿verdad? Pues ya vimos con el doctor Soto. Ok. ¿Qué es un nervio espinal o nervio raquídeo? Son los nervios que van a pasar. Es que bueno, yo recuerdo que se divide por segmentos y son los que van a salir de estos segmentos, pero de la médula espinal. Ok. Chéquense muy bien. Tenemos dos tipos de nervios. Nervios espinales y nervios craneales. Los craneales ya los conocimos. Ahora van los nervios espinales. Clemente, dime. Bueno, son los que se forman a partir de las raíces posteriores y anteriores de la médula. Perfectamente bien contestado. De tal forma, compañeros, que si tenemos nervios espinales formados por una raíz posterior que es sensitiva y una raíz anterior ¿Qué motora? que es motora, que ambas estructuras me están formando al Nervio. nervio espinal. Los tres se encuentran en donde, en el foramen intervertebral. Por lo tanto, uno de los contenidos es ¿qué cosa? La raíz posterior, la raíz anterior y el nervio espinal. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, aquí necesito agregar que la raíz posterior, compañeros, tiene un conjunto de somas neuronales. Cuando los somas neuronales están en sistema nervioso periférico, eso se llama ganglio espinal. Doctor, lo encontré como nombre de ganglio raquídeo, es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, también aquí está en el foramen intervertebral. Repito, el ganglio, la raíz posterior, la raíz anterior, que están conformando ¿qué cosa? Al nervio espinal. Por lo tanto, todo esto se encuentra aquí. Ahora bien, en esta parte es donde van a terminar, aquí en el foramen intervertebral, es donde terminan nuestras meninges. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde terminan nuestras meninges. ¿Vamos bien? ¿Cómo, doctor? Esa parte me confundí un poquito. también mismo. Las meninges son las que vimos hace como una hora, ¿no? Que son la pía madre, aracnoides y dora madre. Y esas vimos que venían del foramen magno. Pues se hacían de la médula oblonga, que es más gordita, a la médula espinal. ¿Cómo que terminan aquí? O sea, ¿ya no protegen? No, chécate muy bien. La función de las meninges, compañeros, a ver, las vamos a mostrar aquí. La función de las meninges es proteger al sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Son tres: dura madre, aracnoides y pía madre. Ok. Entonces, voy a quitar todos los huesos. Voy a quitar algo de tejido conjuntivo. Y vean cómo aquí tengo, por ejemplo, la masa externa. Déjenme quitar un poquito esto.
Ok. No, ahorita no le hagan caso al nombre. Bueno, sí. ¿Están de acuerdo que aquí están las meninges? La más externa es la dura madre. La función de las meninges es proteger al sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Vean cómo están protegiendo aquí al encéfalo y vean cómo aquí están protegiendo a la médula espinal. ¿Ya están viendo cómo la están protegiendo? Literal. Bien, aquí está. Dura madre a nivel torácico, ¿no? Dura madre a nivel cervical. O sea, la dura madre está protegiendo a todo el sistema nervioso. Si yo la quito, sigue aracnoides y luego sigue pía madre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las meninges se encargan de proteger al sistema nervioso central. Quiero que vean esto. Vean cómo están protegiendo también a los nervios, pero justamente cuando salen de la médula. ¿Sí me explico? Por lo tanto, yo agrego huesos y vean cómo hasta aquí en el foramen intervertebral, déjenme hago una zona muy clara. Miren, ¿ya vieron cómo aquí es un foramen intervertebral? Cuerpos vertebrales, articulación cigapoficiaria. Vean cómo aquí terminan las meninges. ¿Ya vieron cómo aquí terminaron las meninges? Sí. Por lo tanto, ¿qué están haciendo aquí tus meninges? Están cubriendo a tu raíz espinal, a las dos, la sensitiva y la motora, o la posterior y la anterior, y ahí terminan. ¿Ya lo vieron cómo terminaron aquí nuestras meninges? Por lo tanto, ya visto en huesos, puedo entender que las meninges están aquí cubriendo a estos nervios y aquí terminaron. Doctor, ¿pero sí pasa a cubrir el nervio espinal o solo las raíces? Solo las raíces. Ya el nervio espinal no lo cubren. Cuando veamos meninges te platico qué van a hacer, ¿eh? Ya cuando vemos meninges te puedo platicar el detalle de que, mira, aquí está clarísimo. ¿Ya viste aquí? Esta parte de aquí, lo voy a incluso señalar. Esto de aquí, ¿ya viste qué hizo? Sí, es como si se termina el recubrimiento y ya quedan solitos los nervios. Pero para eso sirve el perinegro, el endonegro y el epinegro. ¿Se acuerdan de los epi? Cuando veamos meninges te voy a platicar específicamente qué hacen. Hay algo especial que hace la pía madre. Ahorita no lo quiero comentar para no meterles más ruido. Ok, vamos a irnos aquí, compañeros. ¿Sí quedó clara esa parte? Sí quedó, sobre todo que esta parte es visual. Cuando dices, ya lo vi, ya lo entendí porque ya lo vi. Sí, doctor. Perfecto. Ahora, en esta parte de aquí, compañeros, también voy a encontrar una serie de vasos vertebrales. Ahorita ya manéjalos así. Y finalmente, están de acuerdo que todavía quedó como mucho hueco, ¿no? Quedó muy hueco aquí. Ok, no te preocupes. Vamos a terminar de rellenarlo con grasa. Cuando ven histología, la grasa, una de las funciones de la grasa es ser un medio de protección. Entonces, ¿estás de acuerdo que eso no puede estar sin protegerse? De tal forma que también aquí hay grasa. Queda claro todo el contenido del foramen intervertebral. Sí, doc. Perfecto. Ahora, chicos, cuando veamos médula espinal y veamos sus medios de protección, que de hecho ya los conocemos, que son las meninges, te voy a platicar cuál es el contenido del conducto vertebral y, por lógica, del foramen vertebral. ¿De acuerdo? Entonces, ese tema sí lo voy a dejar pendiente para médula espinal, porque ahí se desglosa mejor. Necesito que entendamos cómo es la médula espinal, cuánto mide, hasta dónde llega, para poder explicar el contenido.
Obviamente tú ya sabes uno de los contenidos del conducto vertebral de la médula espinal. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? No, claro. Vamos a conocer a la médula, a la columna en conjunto. De tal forma que, si estudiáramos a la columna como si fuera una sola cosa, cuando estudiamos a la columna como si fuera una sola cosa, tenemos que ver esta parte. Primero vemos que somos embriones felices, y entonces, aquí cuando somos embriones, se forma la columna vertebral. Vean cómo el embrioncito tiene más o menos una forma de una C. Ok. Se forma la columna vertebral y llega el momento del nacimiento. Nace este producto. Aquí está ya cuando nació. Y vean cómo el producto no tiene la capacidad de sentarse ni de incorporarse, solamente sabe llorar y comer. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, al momento del nacimiento, el producto está exactamente igual. Y ahora bien, en la vida postnatal, específicamente a los 3 meses de que este niño ya nació, ¿qué dice la mamá? Está bien contenta y le presume a toda la familia que el bebé ya puede sostener la cabeza. De tal forma que quiero que vean cómo la columna se desarrolla después del nacimiento y entonces tiene esto que se llama sostén cefálico. Repito, es cuando el niño ya puede levantar la cabeza y entonces vean cómo ya se formó una curvatura cervical, es decir, una curvatura a nivel del cuello. ¿Vamos bien? Ahora, a los 6 meses, este niño ya sabe sentarse. De tal forma que este niño ya sabe cómo sentarse. ¿Sí me explico? De tal forma que vean cómo formó esta curvatura cervical, vean cómo ahora ya puede sentarse y ahora formó esta otra curvatura. Esta curvatura es a nivel lumbar. ¿Cómo se llama? Vamos a integrarlo. Vean cómo tenemos curvaturas con las que nacemos. Desde que somos embriones están formadas. Pero hay curvaturas que se forman en la vida postnatal. De tal forma que tenemos 2 grupos de curvaturas que corresponden a las curvaturas primarias. Esas se van a denominar cifosis. Y tenemos curvaturas secundarias. Muy bien. ¿Cómo se llamaban? Lordosis. Lordosis. De tal forma que la columna vertebral en conjunto en el sujeto anatómico mide más o menos de 72 a 75 centímetros y entonces el primer segmento que aparece de la columna es este segmento cervical. ¿Qué tipo de curvatura era? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Secundaria.
secundaria, ¿no? Que fue la que se formó cuando el niño se levantaba la cabeza. Ah, sí, es cierto. Y esta está constituida Por 7 por vértebras, las cervicales. 7 vértebras. Ujú. Ahora, sigue este segmento Ese sí es que primario. corresponde El lumbar. No, dorsal. No, al torácico. segmento torácico. Torácico es primario y tiene 12 vértebras. ¿Ya lo traíamos o se formó después del nacimiento? No, ya lo traíamos. Ya, Por lo tanto, es una curvatura primaria. Aquí hay un total de 12 vértebras. Ujú. Ahora, siguiente segmento. El siguiente Es el segmento lumbar. es el segmento Y lumbar. tiene 5 vértebras. ¿Cuándo se formó? Secundario. Sí, ¿no? A los 6 meses. Los 6 meses, por lo tanto, ¿están de acuerdo que es una curvatura secundaria? Sí, sí. Sí. Ok. De tal forma que vamos a encontrar aquí un número de 5 vértebras. Todas estas, compañeros, todas estas cervical, torácicas y lumbares pertenecen al grupo de las vértebras libres. ¿Por qué se los comento? Porque ahora sigue un segmento que corresponde al segmento sacro. Este segmento sacro es una curvatura de tipo primaria y aquí vamos a encontrar un total de 5 vértebras Son, están fusionadas. y luego sigue este El coxis. último segmento que pertenece a coxis. Es secundaria y tiene entre 3 Igual y es 4 curvatura vértebras. primaria Es primaria. y aquí podemos encontrar Ok. de 3 A 4 a vértebras. 4 vértebras, pero sacro y coxis, compañeros, sacro y coxis pertenecen a el grupo de las vértebras fusionadas. Ok, ¿queda claro toda esta parte, compañeros? Cuánto mide la columna en conjunto, los segmentos, cuántas vértebras hay en cada segmento y qué tipo de curvatura tenemos en el segmento correspondiente. Doctor, ¿por qué se dice que tenemos de 3 a 4 vértebras coxígeas? Varía, Simplemente ¿no? variante anatómica, hay quienes tienen 3, hay quienes tienen 4. Creo que depende de la... Ok, gracias. Sí sabemos lo que es una variante anatómica, ¿verdad, compañeros? Sí, sí. Necesita Sí, doctor. formas. Doctor, una duda. Dime. En este esquema anterior quedaría a la izquierda y posterior a la derecha. Esta más bien sería una vista lateral, ¿eh? Ajá. Agarrar O toda sea, la... sí, y la subimos. pero la curvatura quedaría, o sea, por ejemplo, la cervical quedaría viendo hacia anterior o hacia posterior. Mira, si yo lo completo, aquí se encontraría la cara de tu paciente, aquí sería la parte anterior y esta es la parte posterior. Por eso queda hacia atrás así. Aquí se encontraría la región del tórax de tu paciente, aquí se encontraría la región lumbar, aquí se encontraría la región sacra, coxis y aquí se continuaría con los miembros inferiores. Literal, ¿lo estás viendo? Detrás. Mira, para ayudarme a entender. Estamos viendo, así como, mira, así lo estamos viendo. Literal, lo que hicimos fue agarrar la columna y pintar el segmento cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo. Así tal cual como te lo pinté, es lo mismo, solo que esta es la vida real. La anterior era un esquema. Ok, ¿sí quedó clara esta parte, compañeros? Sí, doctor. Perfecto. Ok, entonces ya tenemos este panorama general. Vean muy bien esto.
Cuando nosotros vemos a la columna en conjunto, nos vamos a encontrar que no es perfecta. En la mayoría de nosotros, vean cómo está ligeramente, insisto, la columna como un conjunto completo, como si la viéramos como un solo hueso, ¿eh? Vean cómo esta columna en conjunto tiene una ligera inclinación a la izquierda. ¿Por qué? Resulta que están de acuerdo que todos tenemos un hemisferio dominante y tenemos un lado dominante. Estoy más que seguro que ahorita el 90% de ustedes está escribiendo con la mano derecha. Ok, por lo tanto, la mayoría de ustedes tiene esta ligera inclinación a la izquierda porque tienen una parte dominante. En este caso, están de acuerdo que yo estoy ahorita escribiendo con la derecha y a lo mejor haré más habilidades con del lado derecho de mi cuerpo. Por lo tanto, hay una mayor fuerza del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Estás de acuerdo que si yo aprieto con ambas manos, siempre la dominante va a tener más fuerza que la no dominante? Por lo tanto, eso hace que los músculos jalen un poco y hacen que tenga esta ligera inclinación a la izquierda. Es normal, si me explico en esta parte. Es mera mecánica articular. Ok, ¿queda clara esta parte, compañeros? Doctor, o sea que si nuestro lado dominante es el derecho, ¿va a inclinarse hacia la izquierda? De hecho, es lo que comenté, compañero. Ok, perdón. Pero a ver, voltealo. Tú mismo voltealo, no te preocupes. A ver, si tú, a ver, voltealo tú. Pues si nuestro lado dominante es el izquierdo, se va a inclinar hacia la derecha. Perfectamente bien contestado. ¿Ya lo tienes bien contestado? ¿Ya lo tenemos todos, compañeros? Por lo tanto, esta ligera inclinación se da en las personas diestras principalmente. Doctor, yo soy zurdo. Lo volteamos, ¿no? Si eres zurdo, tu inclinación va a ser hacia la derecha. Vamos bien hasta aquí. Oye, ¿se trabó? No, sí, vamos bien, doctor. Perfecto. Ok, ahora, no me confundan esto porque obviamente doctor, entonces se puede inclinar. Sí. Pero quiero que veas cómo esta columna, vean cómo esta columna, compañeros, vean cómo es una vista posterior de la columna y estás de acuerdo que está totalmente desviada. Vean cómo esta columna, compárala con estas son vista posterior, ¿eh? Ambas son una vista posterior. Entonces, vean aquí cómo aquí yo tengo ya una desviación totalmente anormal. Digo, una cosa es que esté ligeramente desviada y otra cosa es esto, que ya no es normal. Esta desviación anormal a nivel lateral, el lado que quieras, derecho o izquierdo, se denomina escoliosis. ¿Qué es una escoliosis? Una escoliosis es una desviación anormal hacia alguno de los lados de la columna, lado derecho o lado izquierdo. Y la mayoría de las causas de una escoliosis, compañeros, no se sabe. Hay mucha gente que nace con esto. Y a eso, como obviamente no le podemos colocar así en las notas médicas, le vamos a colocar idiopática. Siempre que escuches la palabra idiopática, significa que no se sabe por qué se da. ¿De acuerdo? Obviamente se puede corregir, se hace cirugía, se hace rehabilitación, se hacen bastantes cosas, ¿de acuerdo? Ok, ¿queda claro lo que es una escoliosis, una desviación anormal hacia algunos de los lados de la columna? Sí, doctor. Tendremos que corregirlo tanto con cirugía como con rehabilitación, como con una serie de mecanismos, pero se puede hacer, ¿eh? Pero también es importante diagnosticarlo a tiempo. Ok, ¿puedo continuar con otras anomalías, compañeros? Sí, doctor. Sí, doctor.
Ahora vamos otra vez a la vista lateral. Ujú. ¿Se acuerdan de esto? De esta vista lateral. Sí. Ujú. Quiero que vean cómo ahora en este paciente, ¿qué pasó, compañeros? ¿Qué pasó con este paciente? Eso es lo normal. Esto es tu paciente. ¿Qué segmento es el que está afectado aquí? Es torácico. No, sí. Torácico. El torácico. De tal forma que vean cómo en este paciente tenemos una curvatura torácica muchísimo mayor que se conoce como una hipercifosis. ¿De acuerdo? Es lo que el paciente o lo que de manera común se conoce como la joroba. Ujú. Causas más comunes, la edad. ¿Y por qué pasa esto en los pacientes? Ujú. Por ejemplo, el adulto mayor. El adulto mayor se tiende a jorobar porque justamente pierde la fuerza de los músculos anteriores, por ejemplo, la pared abdominal, y entonces, como ya no hay fuerza aquí, ujú, esto tiende a irse hacia enfrente. Por lo tanto, ¿cómo pudiéramos corregirlo? Fortaleciendo abdomen. El adulto mayor también tiene que hacer ejercicios, se llaman ejercicios isométricos. Ujú. ¿De acuerdo? Tal vez ya no se va a corregir al 100%, pero claro que puedes corregir muchísimo de alguien que camina totalmente encorvado a alguien que ya está rectificando más. ¿De acuerdo? Ahora bien, Doc, digan, ¿qué músculo dijo que era? los músculos del abdomen, Ah, ok, gracias. no solamente son varios, ¿eh? Obviamente cuando vemos el abdomen les voy a decir cuáles son. Recto del abdomen, público externo, público interno. Bueno, ya, ahorita no me callo, ¿vale? Los dos músculos del abdomen. Gracias. Ok. Ahora, otro paciente. Una pregunta rápida. Ujú. ¿La hipercifosis es un tipo de escoliosis o nada que ver? No, nada que ver, pero se pueden combinar, ¿eh? Luego de repente tu paciente tiene cifoescoliosis, que es cuando de repente tiene curva, o sea, está encorvado hacia enfrente y su columna también está lateralizada. Se pueden combinar y se llama cifoescoliosis. Ujú. Ok, gracias. Ok, tengo dos manos levantadas, Bolaños. Sí, doctor, ¿cuáles serán las causas cuando el paciente es joven? Cuando el paciente es joven, malas posturas. Ok. Malas posturas, o también, eso es bien común, sobre todo de 30 años para acá, que la maestra de la primaria les pedía todos los libros a lo menso, que obviamente ni los ocupaban todo el día, y obviamente cargaban algo muy, muy pesado, y entonces, como posición compensatoria, tendían a tener esa postura. Yo tengo ese problema, ¿eh? Entonces, por eso se los puedo comentar con todo el problema. Si necesitas rehabilitación, dentro de la rehabilitación es corregir la postura, que siempre que te pidan, que te dicen, échese atrás el hombro y fortalecer el abdomen. Ujú. Y sí se corrige bastante. También se pudiera colocar a lo mejor corrección con fajas, pero eso no ayuda tanto, ¿eh? Hay algunos tipos de fajas que se ayudan, pero hay otros que no ayudan en nada, ¿eh? Porque al contrario, al músculo lo haces baquetón, porque ya no hace nada. La función de que esté contraído, por ejemplo, el abdomen. Ujú. La posición del abdomen es bien importante, compañeros, porque justamente cuando tú fortaleces todos tus músculos del abdomen, ujú, ya se corrige muchísimo, casi al 100%, casi al 100%. Entonces, si de repente ubicas al fulano al del gym, ¿no? Ya sabes, el gordito con campera, más o menos la primaria. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone su faja, ¿no? Y en cuanto se la quita, regresa a su posición. ¿Qué es lo que está haciendo? Como la faja está haciendo la función de los músculos del abdomen, el abdomen se le olvida contraerse y por eso se vuelven súper mega dependientes de la faja.
que ya para cualquier ejercicio, aunque ese día no levanten pesas, traen su faja. ¿Sí lo ven, no? Que traen su faja tus tirantitos. Doctor, entonces, como que para qué en el gimnasio, bueno, yo he visto que muchas personas usan la faja, ¿no? Pero cuando se la quitan, como que se supone que están marcados, pero si dice usted que el uso de la faja, pues, hace que el músculo se vuelva flojo, entre comillas, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Es para pura postura al cargar peso? La faja como tal tiene indicaciones y contraindicaciones, ¿eh? O sea, sí se puede utilizar, por ejemplo, si ese día te toca hacer peso, por ejemplo, peso muerto, sí te la puedes colocar, pero en cuanto terminas tu ejercicio te lo quitas, ¿no? O sea, sí tampoco, te lo digo porque obviamente hay gente que todo el día la trae. Otro ejemplo, y es una parte ocupacional complicada, cargadores. Tenemos pacientes que son cargadores, por ejemplo, el cargador que tiene que ir a la central a ganarse la vida, y sí la tiene que usar todo el día porque sí está todo el día cargando. Y justamente ahí es donde sí pasa este fenómeno. A lo que voy, también hay indicaciones para qué cargar y no cargar. Obviamente hay cuestiones ocupaciones, de modo que le digas al cargador, deja de trabajar, así, ¿cómo, no? Tú así no manches, ¿no? Y te va a mandar bastante lejos tu paciente. Pero, por ejemplo, aquellos que, por ejemplo, el del gym, que nada más va un ratito, no lo tiene por qué traer todo el día. ¿Estás de acuerdo? Digo, todos hemos ido a lo mejor algún día al gimnasio y ves que la traen todo el día, ¿no? O sea, ya al gimnasio ya llegan con la faja puesta. Solamente es cuando la ocupen. ¿Cuándo? Cuando vas a levantar algo muy pesado. Termina tu muy pesado, ok, te la quitas. ¿Sí me explico? Obviamente, pues ellos trabajan otros grupos musculares. Que también luego se da el vicio que se les olvidan otras partes musculares, ¿eh? Nada más les quieren trabajar el brazo y lo demás, quién sabe para qué sirve, ¿no? Las piernitas de pollo. Eso me dicen en forma de dorito. Entonces, sí que sepan, compañeros, que la faja es útil, es muy útil, pero tiene indicaciones y contraindicaciones. Indicaciones, pues solamente cuando vas a levantar algo muy pesado. Terminas luego muy pesado, la dejas de usar, ¿vale? Insisto, puede ser una excelente herramienta, pero también puede ser un mal enemigo. ¿Vale, compañeros? Ok. Insisto, cuando ven rehabilitación, por favor, acuérdense de lo que les estoy platicando. Se lo van a platicar los médicos de rehabilitación. Pero si de una vez ya lo dominas, perfecto, ¿vale? Insisto, no es que tengan que encontrar las fajas, o sea, llegas, te la colocas, cargas lo que tengas que cargar, te la quitas y ya está, ¿vale? Ok, ¿puedo continuar, compañeros? Ahora bien, siguiente caso clínico, compañeros, ya con ese término, la clase de hoy, y ahora quiero que vean esto. Viene la curvatura cervical, viene la curvatura torácica, y ahora quiero que vean quién está aumentando. ¿Quién aumentó su curvatura? La lumbar. Lumbar. Entonces, tenemos ahora a esta curvatura lumbar aumentada, y entonces la lumbar es cifosis o lordosis, compañeros. Lordosis. Lordosis, por lo tanto aumentó. Esta se llama hiperlordosis lumbar. Doctor, ¿esa es la que tienen las embarazadas? Voy para allá justamente, mira, ya te adelantaste con una de ellas. Y entonces, esta hiperlordosis lumbar, compañeros, se da cuando hay un aumento a nivel abdominal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy común en la paciente embarazada. Es más, la misma paciente embarazada se da cuenta de esta hiperlordosis porque obviamente fue un aumento súbito de peso. Digo, pues imagínate, en 9 meses subir de 10 a 12 kilos de peso, que es más o menos el promedio que tiene que subir la paciente. ¿Estás de acuerdo que es un poquito de tiempo, es un periodo muy corto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la paciente? La misma paciente tiene una postura bien característica. Todo el mundo ubicamos a una paciente con embarazo y la paciente se agarra así. ¿Sí la han visto? ¿Cómo tiene esta postura? Ok, es porque tiene una hiperlordosis lumbar. Pero chécate muy bien. También comentamos que es por un aumento abdominal. Por lo tanto, también el paciente con obesidad puede desarrollar una hiperlordosis lumbar.
¿De acuerdo? Doctor, también las gimnastas, porque pues yo he visto que, o sea, tienen como, pues así, la espalda se les ve así. Puede ser en la paciente medicina del deporte en gimnasia, también puede desarrollarlo, ¿eh? Pero eso es sobre todo por aumento de la musculatura. Había incluso una corrección y un aumento también en los ángulos de movimiento. Sobre todo la gimnasta tiene un aumento en ángulos de movimiento. Eso tiene cierta angulación, pero la gimnasta tiene más aumento, por eso puede hacer las diferentes posturas que realiza. Doctor, ¿eso también es una curvatura terciaria? No, no es curvatura, son anormales, esas ya no son terciarias, son anormales. ¿Por qué la anterior sí fue terciaria, doctor? ¿Cómo dije terciaria? No lo dije terciaria. No, nunca dije Creo que terciaria. es torácica. Ah, es torácica. Ay, perdón. Torácica. Torácica. Ajá. Ok. Ahora, ¿saben en qué otro caso se puede dar esto? A final de cuentas, compañeros, esto funciona como una serie de vectores. ¿Se acuerdan de los únicos vectores de la prepa? ¿De la secundaria? Entonces, aquí está la pelvis, aquí están los miembros inferiores Pues cuando alguien y el está peso se distribuye hacia la región del talón. en silla de ruedas. Si tú cambias la posición del talón, puedes generar una hiperlordosis lumbar. ¿Y cómo se da este cambio en el talón? Por ejemplo, en el uso de zapatillas. Ujú. Entonces, una paciente que usa zapatillas por mucho tiempo, sí puede generar una hiperlordosis lumbar. Y hasta te lo refieres, ¿no? Sabes que cuando uso zapatillas, la verdad sí me duele aquí en la espalda baja. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el uso de tacones puede generar, obviamente nada más un día, una noche, puede no generar. O de hecho, sí, luego justamente como es este cambio brusco, por eso el doctor ya no aguanto a medianoche el tacón y ya traen aquí los tacones en la mano y ya tienes sus pantuflitas que dan en los 15 años, ¿no? Ya como a las 2 de la mañana ya se acaba el glamour y ya ya están los tacones aquí colgados y las pantuflitas que dan en los eventos, ¿vale? Pero sí es importante comentar que el uso de tacones puede generar una hiperlordosis lumbar. Ok, ¿tú has algunos comentarios de esto? ¿Cómo dijo que se provocaba? ¿Que es desnivel de los talones o cómo? El nivel del talón. Porque justamente estás de acuerdo que el paso se va redistribuyendo. Entonces, se redistribuye, llega al fémur, el fémur se lo pasa a la tibia y de la tibia llega a nivel del calcáneo, que es el talón. Luego veremos esa parte de los huesos en el inferior. Entonces, como esto estás cambiándolo por un tacón, hace que se redistribuya el peso y de manera compensatoria cambia esta curvatura, se acentúa más para mantener el eje y equilibrio y por eso a paciente con uso de tacones a nivel prolongado puede tener una hiperlordosis lumbar. Bolaños, ¿qué pasó? Bolaños. Se trabó. ¿Qué quería preguntar algo, Bolaños? Bolaños, te congelaste. Bolaños, saben que no me quieres que te hayas cambiado del 43 al 11, pero no manches. Manu, se quedó, no, sí se quedó súper congelado. Pobrecito. Ya ven, ni su internet lo quiere, pobrecito. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios de todo esto, compañeros? Doctor, ¿puede poner la hojita donde dibujó al bebé, por favor? ¿Esta de aquí? Baby. Dice Manu que se le fue el internet. Pobrecito. Pues listo, chicos, ya terminamos. Entonces, mañana nos vemos, ¿verdad? Sí, doctor, mañana creo que tenemos como 2 o 3 horas. Mañana son de 11 a 1, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces mañana empezamos con justamente vértebras cervicales.
por si le quieres dar una leída o una adelantada, vamos a ver este tema. Vértebras cervicales. Doc, perdón, ya sé que ya lo explicó, pero no entendí. ¿Se acentúa más la curvatura lumbar para mantener el eje? ¿O qué dijo algo del eje? Sí, para justamente mantener el eje o el equilibrio. Ah, gracias, gracias. Pues listo, chicos, ahora sí ya los dejo. Nos vemos el día de mañana. Repito, mañana empezamos a ver vértebras cervicales. A ver si también podemos ver torácicas. Espero que sí podamos ver vértebras cervicales y torácicas. Gracias, doctor. Pues buen día, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Es mucho la disposición que tienen. Admirable que sí tienen la